Vamos a ver entonces cómo funciona nuestro programa básico de cuentas corrientes. Este programa yo lo escribí en una hoja de cálculo Excel que se llama ctacte.xls. Le hago doble clic y al abrirse mi hoja de cálculo inmediatamente se me carga una user form, que es la user form para pedir saldos. Porque, bueno, esto lo hice con la subrutina auto open, tal como les mostré, si mal no recuerdo, en el programa inventario. Con una subrutina auto open uno puede hacer que aparezca la user form que quiera. Lo correcto habría sido que apareciera un menú, pero para no programar tanto yo solamente hice que apareciera pedir saldo, y en pedir saldo coloqué las otras opciones, que son agregar cuenta, ingresar movimiento y ver cartola. Como pueden ver, este es un programa simple, pero tiene todas las funciones, todos los más importantes funcionalidades de un programa de cuenta corriente. Este programa ya tiene dos datos, tiene a Sergio Aguirre, a Pedro Retamales. Le vamos a agregar dos datos más, dos clientes más. Le vamos a agregar a don Julio López, quien tiene el carnet 8-908-777 raya 4, la dirección y un límite de crédito de 800.000. Estoy poniendo pesos chilenos, puede ser cualquier moneda. Agregar. Agreguemos otro cliente. Dirección. Límite de crédito 1.200.000. Agregar. Volvemos a saldos, que es nuestra home, donde están todas las otras funcionalidades. Veamos entonces, ahí nos aparecieron los dos que teníamos, Sergio Aguirre, Pedro Retamales, Julio López y Pedro Ramírez, que fueron los dos que agregué yo. Podemos pedir el saldo de Sergio Aguirre, lo elijo y pongo Enter. Me muestra los datos de él y me muestra que está debiendo 40.000 pesos. Limpio. Y obviamente los últimos que entré que no tienen movimiento van a estar debiendo 0. Su saldo va a ser 0. Igual que Pedro Ramírez, su saldo debería ser 0. ¿Correcto? Estos que tienen saldo 0 es que no han hecho ningún movimiento, o sea, no han hecho ninguna compra ni ningún abono. Para ingresar las compras y abonos, vamos a usar ingresar movimiento. En ingresar movimiento aparece automáticamente la fecha y en haber o debe aparece la D de debe, pero también podría ser la H de haber. Es un combo box que tiene la posibilidad de haber o debe. Aquí elegimos a qué cuenta le vamos a ingresar el movimiento. Vamos a usar las dos últimas que entré, que están en blanco. Vamos a usar a Julio López. Y las facturas van a ser las debe. Los abonos van a ser los haber. Cuando compra le damos una factura, ese es el debe. Y cuando después viene a abonar esa factura. Entonces la descripción va a ser factura 120 por el monto de 60.000. Y como es una factura, es un debe, ingresar. A la cuenta de don Pedro Ramírez le vamos a poner la factura 220. El monto le vamos a poner 50.000
y también un debe. Vamos a ingresarle otra factura a Julio López. Factura 121 por el monto de 300.000. Un debe. Y ahora ingresemos algunos abonos. Primero al señor Ramírez. Ingresémosle abona a factura 220. ¿Cuánto va a abonar? Va a abonar 20.000. Como es un abono en lugar de debe, tiene que ser un haber. Hagámosle un abono a Julio López. Abona a la factura 120. 15.000. También es un haber. Luego Julio López nuevamente. Abona a la factura 121. 30.000. Y finalmente a Pedro Ramírez. Abona a la factura 220. 190.000. Ok, ahí ingresamos varios movimientos, los ingresamos con los clientes todos mezclados, pero van en el mismo orden en que los estamos ingresando, se guardan. Volvemos a saldos, preguntemos los saldos entonces. Julio López, lo elijo, pongo Enter y me aparece que tiene un saldo de 315.000 pesos negativos. O sea, tiene una deuda de 315.000 pesos. Vamos a anotarla por ahí. Ahora veamos a Pedro Ramírez. Ponemos Enter. Y don Pedro Ramírez tiene una deuda de 160.000 pesos. Esta deuda es producto de la factura menos los abonos, ¿cierto? Tiene 160.000 pesos a favor, fíjense bien. O sea, ha pagado más de lo que ha comprado. Tiene dinero a favor esta cuenta. Veamos qué pasó con las cartolas. Veamos la cartola de Sergio Aguirre entonces. De Julio López. Y este señor tiene en deudas 360.000. Y en abonos tiene 45.000. O sea, su saldo son 315.000 negativos. ¿No es cierto? Veamos la cartola. Veamos la cartola ahora del señor Pedro Ramírez. Y este señor tiene una compra por 50.000, pero hizo abonos por 20.000 y por 190.000. Por lo tanto, tiene un saldo positivo a favor de 160.000 pesos. Podemos ver las cartolas de los otros clientes que también le he ingresado movimientos. Ahí tenemos facturas, abonos a facturas. Y
de Pedro Retamales, emitimos la cartola y la misma cosa. De esta manera podemos ver cómo nuestro programa sencillo de cuentas corrientes lo que hace es agregar clientes, ingresar movimientos que pueden ser abonos o deudas, ver cartola que muestra para ese cliente cuáles han sido sus deudas y sus abonos, y pedir el saldo, que es la primera user form que se nos carga, que nos muestra sus datos personales del cliente y cuál es el saldo que están debiendo o que tienen a favor. Este es un programa simple, simplificado, porque hay varias características que no tiene. Por ejemplo, le faltaría borrar un cliente, borrar un movimiento, corregir datos de un cliente, corregir datos de un movimiento. Podríamos usar otros campos aparte de cuenta, identificación, dirección, límite de crédito y saldo. Podríamos poner otros adicionales o cambiar eso. Podríamos, por ejemplo, cuando estemos ingresando un movimiento, que chequeara si la compra que hizo está dentro del límite de crédito. Pero todas esas son cosas sencillas de programar que las hemos visto en clases anteriores, especialmente en el programa de inventario. En el programa de inventario nosotros vimos cómo borrar un artículo, que es lo mismo que borrar un cliente o borrar un movimiento. Vimos cómo modificar un artículo, que es lo mismo que modificar datos de un cliente o modificar datos de un movimiento. Así es que, como es lo mismo, no se los voy a mostrar, los dejo de tarea, que agreguen esas características para que tengan una cuenta corriente completa. También pueden agregar, en vez de que se cargue pedir saldo, que se cargue un menú y que el menú tenga pedir saldo, agregar cuenta, ingresar movimiento y ver cartola. O cualquier otra característica que ustedes quieran. Si ustedes se fijan, lo principal de una cuenta corriente es que nos entrega el saldo. Podemos agregarle clientes, le ingresamos movimientos a cada cliente y cuando nosotros mostramos el saldo, al ver la cartola podemos ver, como estamos viendo acá, podemos ver en detalle cuáles son las compras y cuáles han sido los abonos que ese cliente ha hecho. Ese sería nuestro programa de ejemplo. Ahora vamos a ver cómo es el código de manera un poquito más detallada.